Bueno, vamos a comenzar entonces con la unidad 3. En esta primera clase vamos a ver, como sabemos, bueno, la clase o la unidad es el árbol en el entorno urbano y periurbano. Vamos a ver varias cosas, pero en esta primera vamos a definir lo que es cómo seleccionar árboles en vivero, o qué observar, qué características a tener en cuenta. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque de una buena selección, es decir, de elegir árboles de buena calidad, va a depender mucho los trabajos posteriores que vamos a hacer con ese árbol, por ejemplo la poda, y también va a depender mucho el mantenimiento que tenga que realizarse, sobre todo muchas veces relacionado con el sistema radicular, con la estabilidad que puede tener ese árbol. Como se observa acá, tenemos dos fotitos donde vemos, por un lado, un árbol con una estructura, con una forma de mala calidad, y por el otro lado, hacia la derecha, un árbol de buena calidad. ¿Cuál es la diferencia principal? Bueno, que en el árbol de buena calidad hay un eje único. Eso es una característica muy importante a tener en cuenta, y que tiene que ver con esto, con la estabilidad del árbol, con la respuesta del árbol ante los vientos, un poco relacionado con lo que vimos en la unidad anterior, y bueno, cómo se comporta en esas situaciones, y también con la facilidad que va a tener ese árbol, que va a una situación de arbolado urbano, donde tal vez necesite realizarse una poda de despeje en la zona baja, por ejemplo, por tránsito peatonal o vehicular, necesite ese despeje de poda, que es más fácil en este tipo de estructuras de eje único que en los ejes bifurcados, donde es casi imposible, ¿no? Bueno, algunas cuestiones por qué elegir árboles de buena calidad. Supervivencia más alta después de plantados. Vamos a ver, eso está relacionado sobre todo con su sistema radicular. Más longevos. Menos tiempo necesario para que el árbol se establezca en ese sitio, es decir, para que arraigue. Menos probabilidades de fallo por defectos estructurales, lo que hablábamos un poco recién. Y reducción de costos posteriores de mantenimiento, riego, poda. Esas son las características por las cuales uno debería elegir. Y digamos, a mí me parece que también el costo a veces es al mismo costo. Es decir, llevarnos una planta por el mismo precio que tiene buena calidad y una que tiene mala calidad, obviamente es correcto por la misma plata llevársela de buena forma, ¿no? Bueno, entonces las consideraciones importantes que tenemos que tener en cuenta son estos puntos: método de producción, tamaño del árbol, localización del cuello de la raíz, defectos de la raíz, relación del alcepellón o maceta, diámetro y el diámetro, y la altura y el diámetro, altura también, estructura del tronco y ramas y algunos factores más. Bueno, el método de producción básicamente son tres formas. Vamos a ver árboles que vienen o en envase, es decir, una maceta plástica de diferente volumen, cepellón, que es no es una maceta, sino que es que el árbol se arranca. No es el término tan adecuado. Se cortan sus raíces y se prepara con la misma tierra, el mismo suelo donde está plantado el árbol. Se arma una maceta, entre comillas, y se la envuelve con tela, con film o con alguna chala. Nosotros normalmente en los viveros lo vamos a ver con una chala, o hoy actualmente se usa mucho el film. Y la otra manera de comercializarlos es a raíz desnuda. Es decir, la planta sola, sin tierra. Bueno, ¿qué me haría elegir uno u otro? Como dice, en condiciones ideales, donde el suelo tiene buen riego y está bien drenado, todos los métodos de producción van a andar bien. Si las capacidades de riego van a estar limitadas, bueno, va a haber algunas de estas formas de presentación que se acomodan mejor y otras que no tanto. Entonces sería por qué elegir unas u otras. Muchas veces el tema de la raíz desnuda tiene que ver con primero la época y después el precio, ¿no? Bueno, ahí en esta tablita, que después por ahí con más detalle la pueden leer,
están las desventajas y desventajas, ¿no? Raíz desnuda, por ejemplo, que decíamos recién, bajo costo, más fácil de transportar, porque tiene menos peso, obviamente. Pagamos menos en un transporte de mucha cantidad de plantas de raíz desnuda, porque estamos trayendo plantas y no tierra, es decir, no pagamos un flete por tierra. Como desventaja tiene que una plantación en una época determinada, no puede plantarse en el verano, ¿no? Normalmente se hace en los meses de invierno, que cuando la planta está en reposo. No todas las especies se pueden cultivar a raíz desnuda o trasplantar. Normalmente se hace con las especies de hoja caduca y no con todas. El cepellón también tiene que ver con aquellas especies que se acomodan a esa manera de producir, es decir, tienen que resistir el cultivo en tierra y después cortar esas raíces y armar ese paquete. Tiene que ser un suelo que permita, no pueden ser suelos arenosos, por ejemplo, tiene que ser un suelo más bien arcilloso que permita esa conformación, si no se desarmaría. El personal que manipula eso, que prepara eso, tiene que estar en conocimiento, saber hacerlo. Así que son varias las características. En maceta, a mi entender, es la situación más adecuada, obviamente, pero la maceta tiene una limitante, como vamos a ver ahora, que es el tamaño máximo que pueda alcanzar la planta en maceta y las precauciones que hay que tener con las raíces. Pero obviamente es una planta que va a tener, a mi entender, si está bien cultivada en maceta, es la más adecuada. Esa es un poco la explicación. Y si fuera un problema a ver, si uno tuviera que pensar en esto de un lugar donde yo tal vez no voy a regar con cierta periodicidad, donde se va a complicar el riego, me inclinaría siempre por una planta en maceta, que tiene una mayor cantidad de raíces finas que enseguida exploran ese suelo. Las otras normalmente no tienen tantas raíces finas y va a costar explorar el suelo y por ende va a costar que esa planta prenda rápidamente, y si no tiene riego hasta se pueden morir, o van a ser plantas que están en una situación de estrés. Bueno, acá un ejemplo que tiene que ver con lo que explicaba un poco recién. Fíjense, las raíces, plantas a raíz desnuda, si uno no le hace poda de raíces, que es una alternativa que hay que hacer los últimos años de producción, vemos esto, una planta con raíces grandes, pero no hay raíces finas, que son las que absorben básicamente agua y nutrientes. Si a esa planta, antes de trabajar la raíz desnuda, se hacen poda de raíces, se genera con esa poda de raíces que de las raíces más grandes aparezcan raíces finas, que son las que absorben. Fíjese que ahora hay una gran masa de pequeñas raíces, y ni hablar si eso se hace durante 2 años. Es decir, la masa de raíces finas es muy grande. Esto sería una situación ideal para cuando vamos a plantar al lugar definitivo, por ejemplo, árboles de raíz desnuda. No es lo más habitual que en un vivero hagan este trabajo, pero bueno, se los muestro. Y esta sería la respuesta de esas 3 situaciones: raíces sin podar, raíces podadas del último año y raíces podadas los 2 últimos años. A 1 año después de plantado, fíjense que estos dos tienen una conformación de copa y de color y de cantidad de follaje muy distinta a esta, básicamente por esa situación, porque son plantas que ya están fuera de la situación de estrés. Bueno, el tamaño es otra característica a tener en cuenta. ¿Y por qué deberíamos? ¿Cuál sería la cuestión? Porque, a ver, vamos a un ejemplo, no sé, fresno americano. Yo puedo comprar un árbol de 1,50 m y puedo comprar un árbol de 3,50 m o incluso más grande. ¿De qué va a depender que yo elija, aparte del dinero, por ejemplo, que podría ser una condición también? Bueno, acá hay tres maneras o 3 características a tener en cuenta: los riesgos posteriores, el drenaje del suelo y el mantenimiento posterior. Es decir, si yo no puedo garantizar correctamente el manejo de estos 3 elementos, es preferible buscar árboles chicos. Y fíjense por qué vamos a ver esto. En este ejemplo, en este trabajito que se hizo, fíjense, para Quercus virginiana, que es una especie de roble americano, se plantaron ejemplares de
de un determinado tamaño de envase, de un tamaño 15 y un tamaño 45, donde el más chico es de 2 centímetros y medio de diámetro de tronco y el otro es de 3 veces más grande. Y fíjense la respuesta, en este caso piensen que es para el hemisferio norte, ¿no? Mayo a octubre en el hemisferio norte es primavera-verano. El árbol más chico aumentó en diámetro un 60% contra un 15% el árbol más grande. El porcentaje de altura, de aumento en altura, pasó algo parecido. Fíjense que 36% en aumento de altura para el árbol más chico, un 10% para el árbol más grande. Y el aumento en la envergadura, es decir, en el volumen de follaje, también fue mayor para el árbol más chico. ¿Qué quiere decir esto? Que los árboles más chicos necesitan menos tiempo y requerimientos de riego para establecerse, porque hay una mejor relación siempre de copa y raíz. Cuando yo tengo problemas de riego, cuando se va a complicar asistir con riego a un árbol, siempre es preferible buscar árboles más chicos, por esta situación. El árbol grande normalmente tiene un tamaño de envase que no acompaña ese tamaño en altura y por ende necesita enseguida desarrollar su sistema radicular, y el árbol se enfoca en eso, en desarrollar el sistema radicular y no en crecer en su parte aérea, en su parte verde. Entonces el árbol chico tiene mejor relación y enseguida comienza a crecer. Lo que sí ocurre es que muchas veces tenemos en veredas, por ejemplo, o en plazas, en paseos, la necesidad de recurrir a árboles de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque tienen un tronco más grueso, y desde el punto de vista del vandalismo, es decir, alguien que pasa, manosea el árbol, lo quiere quebrar, lo mueve, lo flexiona, bueno, es más difícil quebrar o dañar un árbol más grande que un árbol más chico, ¿no? Entonces a veces se apunta por esa situación. Bueno, otra característica es la localización del cuello de la raíz. ¿Dónde está ubicado el cuello de la raíz? Eso también es importante. Fíjense en esta imagen, lo que nosotros vemos es la raíz más superficial, es decir, la corona de la raíz, que es el punto donde se unen la parte aérea y la parte subterránea. Y lo que hay que hacer siempre es buscar la raíz más grande, es decir, la primera raíz más grande que aparece desde arriba hacia abajo, escarbando en la tierra, debería estar a no más de 5 o 8 centímetros del cepellón o de la maceta. Y fíjense que esto tiene que ver con esta situación. Después, al momento de plantar, en tener raíces que nosotros casi que las estamos viendo desde superficie. Hay situaciones donde se planta en profundidad y no vemos fíjense que este tronco tiene un ahusamiento, es decir, se ensancha en la base y se va afinando a medida hacia arriba. En estos casos se pierde ese ahusamiento, es decir, esto es todo recto, y eso quiere decir que esto está plantado por más debajo, es decir, ese ahusamiento está bajo tierra, y eso no es recomendable. Si vemos ese tipo de plantas, no se recomienda comprarlas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque pueden pasar dos cosas. La primera es que, fíjense en este caso, si se enterró demasiado, este era el nivel del suelo, y las raíces principales eran estas, entonces el árbol lo que hizo fue generar nuevas raíces arriba, raíces que poco tienen que ver con el anclaje del árbol, y que no es la situación ideal. Toda esta masa de raíces en este punto está por encima de lo que deberían estar. ¿Por qué? Porque estaba enterrado el árbol hasta acá. A veces en el cultivo se hace esto. O la otra situación, donde yo no tengo ningún tipo de raíces generadas. Entonces estos árboles van a ser muy difíciles de que prendan. Vamos a ver que tienen algún problema de estabilidad también. Bien, siguiente paso es los defectos que aparecen en el sistema radicular, y que vamos a ver 4 tipos: raíces circulares, raíces dobladas, raíces estranguladoras y raíces limitadas, que se llaman así también, ¿no? Las primeras, las raíces circulares, son las que están en la superficie y a los lados del cepellón o de la maceta.
se desarrollan este tipo de raíces cuando el árbol está cultivado en un envase por un tiempo demasiado prolongado. Piensen que cuando un árbol está creciendo en altura, tiene una asistencia de riego constante en un vivero, pero la maceta es un limitante de espacio, las raíces que empiezan a crecer, cuando llegan a la maceta, digamos, crecen de manera radial desde el tronco a la maceta, cuando llegan al borde, empiezan a copiar la maceta, a copiar esa forma. Por eso se enrulan o se hacen circulares, ¿no? Y empiezan a crecer alrededor del cepellón, en esa forma circular. ¿Qué va a pasar? Bueno, que cuando yo plante este árbol y me lleve ese árbol y lo ponga así como está, lo saco de la maceta y lo pongo en tierra, bueno, esas raíces circulares nunca van a desarrollar una estructura firme de sostén del árbol, porque va a haber raicillas que van a aparecer desde esas raíces circulares. Fíjense esta imagen acá abajo. Va a haber raíces que van a ser así, pero nunca van a tener una fuerza, un sostén, porque la raíz principal sigue siendo esta, y que esta raíz está haciendo un círculo alrededor del árbol. Es muy normal ver en eventos de viento, cuando el árbol ya empieza con su crecimiento, toma una determinada altura que el viento lo afecta, esta situación de la imagen izquierda, es decir, árboles inclinados, árboles volcados por falta de estabilidad en su sistema radicular. Entonces, esa situación no es lo ideal. ¿Qué debería hacer en vivero? Poder ver un poco las macetas, si uno pudiera sacar los árboles con macetas, desprender lo que se puede hacer, no es ningún problema, y observar esta característica. Eso sería lo ideal. Bueno, raíces dobladas. Esto también a veces no es muy habitual, pero puede verse. Cualquier de estos problemas que estamos viendo de raíces es un problema en el mediano y largo plazo. En lo inmediato no va a pasar nada, no es que el árbol se va a morir en lo inmediato, pero en el mediano y largo plazo es un problema de mantenimiento después, y a veces es un problema grave porque es un problema de riesgo, de caída, por ejemplo, de un árbol. Estas raíces son raíces que se generan muchas veces en la etapa de cultivo, es decir, cuando es plántula o cuando está en un repique, en un almácigo o en una macetita, que esas raíces se pliegan porque están creciendo muchas plantitas juntas muchas veces, quedan desarrolladas así, y en esos pliegues es difícil el pasaje de fotoasimilados y de nutrientes y agua en el otro sentido. Entonces eso también no es correcto. Siempre lo ideal con este tipo de raíces es cortarlas, tanto en las anteriores como las vimos en las circulares, como en estas raíces que denominamos dobladas. Otra situación son las raíces que se llaman estranguladoras, que son raíces que han crecido nuevas y que están creciendo perpendicularmente a un corte de raíz. Yo corto una determinada raíz, por ejemplo una raíz que estuviera saliendo en este sentido, la corto acá y hay una raíz que empieza a crecer, toma fuerza o vigor y empieza a hacer esto. En la maceta también se enrula. Eso, a medida que el árbol crece, esas raíces pueden empezar a estrangular al árbol. Fíjense lo que puede pasar. Miren cómo quedó este tronco. Es decir, esa raíz creció, empieza a apretar el tronco y lo estrangula. Empieza a generar, en ese estrangulamiento el árbol se comienza a secar, porque empieza a perder la capacidad de transportar fotoasimilados y de nutrientes. Y empieza a perder estabilidad porque hay raíces que se van secando, y en un evento de viento puede pasar esto, como pasó con este árbol que se cayó. Entonces esas raíces también, si uno las observa, uno debería rechazar o no comprar ese árbol o cortarlas si es que no queda otra opción al llevárselo. Bueno, la otra opción son lo que se denominan raíces limitadas. Es cuando hay muchas raíces, como vemos en esto es muy normal de ver en árboles de vivero. Raíces que están creciendo, fíjense que a pesar de ser raíces chicas, están creciendo, enroscándose alrededor del borde del cepellón o de la maceta. ¿Qué pasó acá? Son muchas raíces, está creciendo ya demasiado tiempo dentro de ese envase. Entonces empiezan a ese desarrollo a enroscar, a copiar la forma del envase. Lo ideal es en estas dos, como hicimos estas dos líneas rojas acá, hacer cortes longitudinales, 4 o 5 cortes
de arriba hacia abajo con un cuchillo, un cúter, para cortar esas raíces, cortar esa circularidad que tiene esa raíz. Esta sería una manera más correcta de ver esa situación. Uno debería ver una masa de raíces uniforme, muchas raíces pequeñas y ninguna que esté enrulándose. Pero esto que vemos acá es muy normal y la solución en este caso es bastante simple. Es decir, uno debería llevarse, si se lleva este tipo de plantas, cortar esas raíces, o a veces se puede hacer también cuando no es tan intenso esto, ablandar un poco esa masa de raíces y con los dedos, con las manos, como arañando, desprender esas raíces. Bueno, entonces, un poco a modo de resumen con el tema del sistema radicular, o de las raíces de una planta de vivero. Hay una especie de prueba rápida para la calidad de raíces, aparte de estas observaciones que hacíamos, que me van a definir si un árbol tiene buena calidad o mala calidad. Si uno empuja un tronco hacia adelante y hacia atrás, como que lo flexiona, como se ve en la imagen, una persona que flexiona un árbol, y el árbol mantiene el tronco firme y se inclina a lo largo, es decir, de toda su estructura, como vemos ahí flexiona en un punto del tronco y el árbol se inclina, pero tiene una flexión, como acá, es decir, viene recto, flexión, flexión, flexión y sigue acá. Eso es un árbol de buena calidad. ¿Qué me está diciendo eso? Que tiene un sistema radicular firme y que no está flojo en el suelo o en el suelo de la maceta o del cepellón. Un árbol de mala calidad, ¿qué va a pasar? Cuando yo lo intente mover, no va a flexionar en esa inclinación, sino que se va a mover todo y va a girar en la base, es decir, en el sector de la base. Me está diciendo que hay raíces circulares, que hay un déficit en la estabilidad de ese árbol, o que tal vez hay un déficit en el volumen de raíces. Entonces, esto es muy probable que pase, por ejemplo, con árboles que a veces están a raíz desnuda y esos árboles, como se están brotando, los pasan a maceta, por ejemplo, pero tienen tierra del día o de hace una semana y la planta no está armando un sistema de raíces ahí adentro. Pero ustedes los ven arriba y está todo brotado. Y guarda con eso porque hay que tener mucho cuidado, porque en realidad uno confía en que está llevando un árbol con raíces y en realidad tiene muy poquitas raíces. Bueno, como conclusiones entonces, las raíces o los defectos en raíces tienen un impacto significativo en el establecimiento del árbol. Pueden ocurrir en todos los árboles sin importar el método de producción. Son más fáciles de corregir los problemas en el vivero, cuando el árbol es joven, como veíamos, esas raíces circulares. Eso debería ser un trabajo del vivero muchas veces. Esto de la maceta que decíamos de romper esas raíces limitadas, las raíces dobladas, bueno. Pero muchas de estas correcciones, como también vimos, las podemos hacer cuando uno está plantando. Y otra condición es que muchas veces, si uno está a cargo de una compra grande para un municipio, una empresa, lo que sea, y tiene que comprar grandes cantidades, 100, 200 árboles, bueno, a veces es engorroso revisarlos a todos, ¿no? Entonces, muchas veces se conviene tomar una muestra para analizar 10 plantas de ese lote y si la muestra me refleja una alta proporción de árboles con problemas, bueno, tal vez uno tiene que rechazar ese lote. Y la otra característica que uno debería tener en cuenta es que comprar comprar en viveros donde uno tiene la tranquilidad de que trabajan de buena manera y que producen árboles de buena calidad. Bueno, entonces el siguiente punto es la relación que tiene, digamos, el tamaño del envase con la altura y la altura con el diámetro. Eso tiene que haber una cierta relación. Hay una relación óptima que digamos, está establecida como de 3:1, es decir, que 3 veces la altura y una vez el diámetro, y una vez 3 veces la parte aérea, digamos, la relación tallo-raíz,
tres la parte aérea y una parte de parte subterránea o de raíces, de sistema radicular. Bien, esa relación a veces está por fuera de esa norma. El problema no es si está por debajo de ese valor, sino cuando se estira demasiado, cuando se hace mucho más de 3:1. Entonces ahí entramos en un problema porque se pierde piensen que la copa elabora fotosimilados que utilizan las raíces, y las raíces absorben nutrientes y agua que permiten el crecimiento, digamos, ¿no? Es decir, entonces tiene que haber una relación, no puede haber un desbalance en esos dos extremos, esas dos puntas. Bueno, normalmente también vemos que se comercializan árboles de entre 1,8 y 2,5 metros de altura, son los tamaños habituales, normales para árboles de vereda. ¿Hay muchos más grandes? Sí, hay muchos más grandes, árboles de vereda, para árboles de arbolado urbano. Hay muchos más grandes y hay algunos más chicos. Muchas veces los más chicos son árboles nativos. Muchas veces los nativos se consiguen en tamaños de 1 metro, 1,50 m. Pero bueno, eso no sería un problema siempre y cuando podamos, pensemos en los actos de vandalismo. Muchas veces el árbol chico a veces es más difícil, o incluso en el mantenimiento también. No porque no se pueda mantener, sino porque quien hace otra tarea de mantenimiento, corte de pasto, por ejemplo, a veces no los ven y los pasan por arriba con un tractor. Bueno, la capacidad mínima del cepellón o del envase debería ser de entre 15 y 18 litros de volumen. Y también hay tamaños menores y ejemplares de más de, como decíamos, de más de 2,5 metros. Para veredas, lo normal es que uno use 2 a 2,5 metros, con un buen grosor de tronco, relacionado esto con el vandalismo. Y esto de 2,5 metros tiene que ver con ya tener una copa armada, es decir, tener un tronco libre de ramas en 1,80 m, 2 metros, que me permita trabajar menos con poda de ese árbol en el momento de colocarlo en vereda. Y la otra característica que uno debería tener en cuenta es que el diámetro del cuello mínimo, en función de la altura, debería ser al menos el 1% de la altura de la planta. Es decir, si yo me encuentro con un árbol en un vivero de 2 metros de altura, el diámetro al cuello, es decir, en el cuello recuerden que es el punto de unión de las raíces con el tronco. En la imagen sería este punto, ahí. Acá, si yo midiera acá, ¿qué debería encontrar? Debería tener que si este árbol tuviera 2 metros de altura, bueno, esto tiene que tener al menos 2 centímetros. Ese diámetro del tronco en ese punto tiene que tener al menos 2 centímetros. Eso me va a garantizar que una buena estructura de resistencia, de flexibilidad, de buena capacidad de resistencia y de flexibilidad. Si no, sería un árbol que ha estado creciendo en otra competencia con otros árboles, se ha hecho muy, muy largo, pero tiene un tronquito muy débil, que cuando yo me lo llevo a una vereda o en una plaza o en una casa, por ejemplo, o en un patio de una casa, es un tronco muy flexible, demasiado flexible, muy débil. Entonces el viento lo va a sacrandear de un lado para el otro, es probable que crezca torcido. Bueno, entonces no conviene ese tipo de árboles. Tener en cuenta esta relación es clave. Buscar esa relación de tallo de 3:1, un poquito más podría ser. Nos vamos a encontrar con situaciones de un poco más de 3:1, y esto de al menos el 1% en el diámetro de tronco de la altura. Hay otra relación, por ejemplo, acá del DAP. El DAP, recuerden que es el diámetro a la altura del pecho, el diámetro del árbol a 1,30 m, versus el volumen del envase. Y fíjense que para un diámetro de 3 centímetros, el volumen del envase debería ser 30 litros. Para 5, el volumen de envase 50. Para 7 centímetros, el volumen de envase 100 litros. Como conclusión, comprar árboles con una buena relación tallo-raíz, con un envase de volumen adecuado y con un tallo firme, con un tallo
ya contundente en relación a la altura, como veíamos. En este ejemplo, fíjense que uno tiene ahí un árbol demasiado alto. Tomen la referencia de que hay una persona al lado que podría tener 1,70 m. Estamos hablando de un árbol de tal vez 4 metros, un poquito más, y un envase que no debe superar los, no sé, 50 litros, o menos debe tener eso, debe tener unos 30 y 50 litros. Entonces estamos ante un problema, porque es un árbol demasiado grande para el sistema radicular que tiene. Si yo compro este árbol y lo llevo a tierra, versus misma especie con la mitad de la altura y con un envase en tamaño adecuado, seguramente el árbol más chico va a crecer y va a desarrollarse mucho más rápido que este árbol. Bueno, y en este caso, algo que creemos que tiene que ser como una especie de frase fija, es decir, no dejarse llevar por el tamaño versus el precio. ¿Qué pasa acá? Fíjense, yo tengo acá dos situaciones distintas de fresno, en este caso son fresnos rojos. Fíjense, la que acabo de marcar, ustedes ven esos árboles y observen un muy buen tamaño de tronco, una muy buena copa, y son plantas muy grandes, versus estas, que misma especie, pero ¿cuál es la diferencia? Estos han sido cultivados a tierra siempre, y lo que se hizo fue armar un cepellón, como yo les decía, con film o con chala, como en este caso. Es decir, a pala se cortaron las raíces en el campo, se descalzó esta planta y se la envolvió con chala o con film. Pero fíjense el tamaño. Primero que acá raíces finas hay muy pocas, porque eso se cortó hace 2 horas, ¿no? O bueno, no importa cuándo, en una semana, pero quiero decir, se hizo esta temporada. Y la relación con la altura y con el volumen que hay arriba de copa es demasiado desproporcionada. Ahora, en este caso es probable que este árbol también en algún momento se hayan cultivado a tierra, pero ya están en envase, tal vez tienen 1 año de cultivo en envase o menos, o están puestos este año en envase, pero la proporción es distinta. Fíjense que acá hay un tallo mucho menor tamaño que esto, la copa tiene menos tamaño, pero la proporción con su parte de raíces es más adecuada. Entonces, si estas dos plantas valen lo mismo, yo me llevaría siempre esta planta mucho más chica, y no este ejemplar grande. Este ejemplar grande, en un lote de 10 plantas, hay mayor probabilidades de pérdida, y en esto requiere mucho riego, requiere probablemente algún elemento de sostén, porque miren lo que son las copas. Entonces, a veces no dejarse engañar por precio. Muchas veces el viverista, el que produce plantas, no el vivero que vende, estas plantas las tiene de clavo en el vivero. ¿Por qué? Porque no las logró vender en otras temporadas, necesita el espacio para cultivar nuevas especies, entonces las descalza y las venden como ejemplares, y no son ejemplares, porque fíjense lo que es el tamaño de raíces. Entonces, a veces uno dice, bueno, me estoy llevando por la misma plata que esta una ganga, porque es una planta hermosa, gigante, me va a dar sombra este año, y en realidad a veces estamos comprando un problema. Bueno, ejemplo, era eso. Siguiente punto a evaluar: la estructura del tronco y las ramas. Este es otro punto muy importante que debemos tener en cuenta al momento de seleccionar árboles en vivero. ¿Qué es la estructura del tronco y las ramas? Bueno, es la estructura de la copa, básicamente, y del tronco principal. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver situaciones donde hay árboles de mala calidad, árboles de calidad óptima y árboles de buena calidad, una calidad intermedia. Si recuerdan la primera imagen que mostramos en esta presentación, veíamos la diferencia de mala y buena. Árboles que eran bifurcados, que son todas estas situaciones de acá arriba, donde no hay un tronco único, sino que hay una bifurcación en 2, incluso en varios, en 4, en más de 4, en 3, en árboles que están torcidos, que han crecido torcidos, árboles que han tenido una inclinación en algún momento y después recuperaron la verticalidad. Bueno, todas estas situaciones son de mala calidad.
me están generando una estructura débil para el arbolado urbano. Me están obligando a intervenir después con poda todos estos árboles en varios actos de poda, es decir, en varias temporadas de poda para lograr una forma adecuada. Entonces, lo ideal es descartar este tipo de árboles al momento de seleccionarlos en vivero y buscar árboles como los de aquí abajo. Los de calidad óptima son los que tienen un tronco único, con ramas secundarias que nacen de ese tronco único y que esas ramas tienen menor grosor que el tronco principal siempre, y muchas veces que tengan, no importa si tiene, vamos a ver ahora que es importante, a veces tenga ramas en la base del tronco, o ramas finas, ¿no? Estos árboles que, a pesar de tener en algunos casos alguna bifurcación como esta, tienen un tronco que yo con poda puedo acomodarlo. Por ejemplo, este árbol, si yo hiciera, a ver si lo puedo marcar, si yo hiciera la poda de esta rama, o en este caso de esta rama, o acá, hacer este rebaje acá y acá, me vuelve a quedar el tronco único, el eje único, como en estos casos, y eso sería una situación correcta. Por eso estamos diciendo que es una calidad buena, intermedia, que se arrima a la calidad óptima, pero siempre buscar árboles de tronco único, de eje único. Vamos a ver situaciones de copa formada, y también en ese caso tengo que observar entonces esa poda que se hizo, porque en vivero muchas veces, en la mayoría de los casos, los árboles de vereda salen con poda y a veces no es la poda correcta. Bueno, entonces, resumiendo un poquito esto, fíjense, las ramas principales del tronco no deben tocarse, es decir, eje principal, ramas principales que salen hacia los costados, es decir, no se tocan, no hay competencia con el eje principal. Las ramas deben ser 2/3 menores del diámetro del tronco, al menos 2/3. Y también de los árboles de sombra deben estar espaciadas entre esta rama y esta rama, debe haber un espaciamiento. En este caso, fíjense que esas condiciones no se cumplen correctamente. Acá hay ramas que compiten con el eje principal, entonces el tronco es más débil del eje principal, hay menos diámetro en esto porque ganaron grosor estas por estar en competencia por la luz. Entonces, bueno, tener en cuenta esta característica. Si yo me encuentro con un árbol en vivero que tiene esta estructura, tengo que siempre buscar con poda de favorecer este eje único, es decir, realizar poda de formación. Cuando veamos el práctico de poda, la unidad de poda, perdón, vamos a ir viendo estas situaciones que les comento. Bueno, ¿qué pasa muchas veces? A veces nos llevamos árboles, es muy normal que por ejemplo los liquidámbar, los robles, tengan este tipo de estructura. Y uno lo que tiende a hacer enseguida es removerle todo esto que marqué yo aquí con la línea roja, porque son ramillas, porque decíamos, bueno, no, el fuste único, el tronco único, y dejar a partir de acá, de donde recién hace la bifurcación de dos ramas más grandes. Y en realidad estas ramas, por los primeros años deberían permanecer en el árbol. Son ramas temporales, es decir, ramas que yo las voy a remover, pero removerlas después del establecimiento del árbol, es decir, al año o a los 2 años. ¿Por qué? Porque esas ramas bajas son las que ayudan al sistema radicular y a la parte inferior del tronco a crecer en grosor. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis que se realiza en estas hojas verdes, los fotoasimilados son los que se mueven o se traslocan en esta zona. Es más difícil que fotoasimilados se muevan de aquí hasta la raíz, o les lleva más tiempo. Entonces, manteniendo estas hojas verdes acá, hay un mayor movimiento de fotoasimilados al sistema radicular y al crecimiento en grosor de este área, de esta zona. Se favorece el crecimiento en grosor acá. Entonces me va a dar un árbol mucho más firme, mucho más estable, con una resistencia mecánica mucho mejor. Entonces, cuando tenemos este tipo de raíces, no removerlas, pensar en ir removiéndolas al año siguiente o a los 2 años. Bueno, árboles de muy mala calidad, fíjense. Árboles que... Esto es muy normal también de ver en árboles que están injertados en copa. Paraíso sombrilla, por ejemplo, acacia casque rouge. Son árboles que tienen esta situación. Muchas ramas principales, codominantes,
árboles que se tocan, troncos, perdón, que se tocan, o ramas que se tocan, como en este caso, y que queda corteza incluida, es decir, que no hay unión de madera con madera. Eso es un árbol débil, una estructura débil, no sirve. Conclusiones entonces respecto a esto. Primero, elegir, como decíamos un poco recién, árboles que hayan sido formados en un vivero con una buena estructura. Árboles con buena forma al momento de plantar van a necesitar menos podas de mantenimiento para que continúen con un solo tronco. Cuando yo tengo una mala estructura, todo lo contrario, me va a obligar a hacer varias intervenciones, y si no las hago rápido, esas intervenciones las voy a tener que hacer en algún momento, y cuanto más diámetro tengan esas ramas para podar, peor va a ser la situación desde el punto de vista de la sanidad de esa madera. Y obviamente esto tiene mucha importancia para la futura resistencia a vientos. Por eso es muy importante y es recomendable seleccionar muy bien los árboles en vivero. O sea, el árbol que yo me voy a llevar, elegirlo bien. Fíjense que hasta ahora las características que venimos viendo no son cosas difíciles de ver. Son cosas que uno, cuando entrena el ojo en estas cosas, resuelve cuestiones que a la larga son muy problemáticas. Bueno, y algunos otros factores a considerar. El daño en tronco, ramas. ¿Daño de qué tipo? Bueno, heridas de herramientas, no sé, de roces, de cortes, ramas quebradas, a veces por el transporte, el traslado. A veces en el mismo vivero han sufrido, por ejemplo, no sé, una pedrada, granizada, y dañó troncos. Entonces, tener cuidado con esas situaciones. Revisar enfermedades o daños por insectos. Tratar de no llevarse plantas enfermas. La uniformidad y el volumen de la copa es otra característica a tener en cuenta. Los cortes de poda realizados. El color y tamaño del follaje, que me podrían estar definiendo alguna deficiencia nutricional o alguna enfermedad. Y las estacas. A veces árboles que ya vienen estaqueados, también tenemos que hacer la observación sobre esos elementos. Bueno, esto, fíjense, buscar enfermedades. A veces van a haber pulgones, hay cochinillas, a veces tienen bicho canasto, por ejemplo. Bueno, revisar eso, controlar la presencia de ese tipo de plagas o de enfermedades que a veces también las traen. La uniformidad y volumen de copa, fíjense en este pequeño gráfico que deberíamos ver. Bueno, una buena uniformidad y volumen de copa sería esta situación. Un árbol que a la vista de frente, como en este caso, como aquí, es un árbol con una muy buena estructura, y si lo vemos de arriba es uniforme, está homogéneamente distribuida. Distinto en esta situación donde en el otro extremo vemos esta estructura, donde no hay uniformidad de la copa, está como repartida, como con faltantes, y que en la vista superior no hay una heterogeneidad, una homogeneidad en el desarrollo. Fíjense que acá faltaría toda esta parte. Este es el eje, si viéramos el árbol desde arriba. Entonces, esas situaciones también hay que observarlas. Eso muchas veces están dados por el crecimiento en vivero, el desarrollo, que encuentro otras plantas que le compiten y el árbol desarrolla hacia un solo lado. Entonces, hay que considerarlo. No digo que uno no lo compre, tal vez uno lo puede comprar si no es un defecto muy grave, pero pensar en corregirlo, tal vez en reorientar con poda. Bueno, lo ideal es descartarlo y no elegirlo. Bueno, los cortes de poda que tengan, también observar esto. Fíjense, vamos a ver en las clases de poda cómo se hace una poda correcta, cómo se hace un corte de poda adecuado, pero en líneas generales deberíamos encontrar cortes como estos, no cortes al ras, que originan este tipo de callo, un callo incompleto. Después vamos a ver en detalle eso. Y por último decíamos entonces las estacas. Muchas veces en cultivo ya vienen con estaca, una estaquita de madera, a veces es una caña. Eso debe removerse y asegurarnos de que el árbol puede permanecer parado sin esa estaca. ¿Por qué? Porque siempre la estaca, como vimos en la clase de lo que vimos de biomecánica,
la estaca resuelve el problema del árbol, de la estabilidad, y el árbol crece en altura apoyándose en ese sostén. Cuando yo se lo remuevo deja de tener ese sostén. Entonces es importante esa prueba. Bueno, y un poco a modo de resumen, entonces podemos decir que un árbol de buena calidad debería tener un tronco dominante, ramas espaciadas uniformemente, una copa simétrica, y todas las otras características que vimos respecto a raíces. Fíjense que todo esto son características relativamente fáciles de observar en un vivero, y básicamente son algunas cosas muy puntuales, raíces, el diámetro del tronco, la forma de la copa, la disposición de las ramas en la copa, si hay heridas o no, o sea, cuestiones bastante simples que nos van a ayudar a elegir. Insistimos con esto, con que este punto de selección de ese árbol me va a evitar a futuros muchos problemas, o problemas incluso graves que van a tener alto costo. Entonces elegir ahora, en este momento, y que insisto, a veces estamos llevando un árbol pegado al lado del otro que valen lo mismo, y me estoy llevando un árbol que después me va a salir costoso acomodarlo, no tiene ningún sentido, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el resumen entonces de esta clase.